Los gemelos hijos de la estación Kepler 9 se hundieron tras las dunas oxidadas, pintando los domos y plataformas de aterrizaje dispersos de los asentamientos con tonos de cobre y oro. Las lecturas de temperatura en la pantalla del taller de Solomon Garrett mostraban que el mercurio bajaba de 120 grados a unos más soportables 85. Estaba sentado en la plataforma metálica fuera de su hangar de reparaciones, con una cantimplora medio vacía de agua reciclada en sus manos callosas, observando el horizonte donde los procesos atmosféricos se agitaban sin cesar contra el cielo alienígena. Solomon llevaba 15 años reparando naves y androides en esta roca, desde que la autoridad colonial estableció el puesto de avanzada como estación de paso entre los sistemas interiores y los territorios fronterizos. El trabajo era estable, el sueldo decente, y lo más importante, nadie hacía preguntas sobre tu pasado cuando vivías tan lejos de la Tierra. Cada rasguño en las paredes de su taller, cada marca de quemadura en su banco de soldadura, contaba historias de colonos desesperados, transportistas averiados y androides cuya garantía había expirado hacía décadas. Estaba a punto de entrar cuando un movimiento llamó su atención. Una figura tropezaba entre el resplandor térmico que se elevaba desde la pista de aterrizaje, moviéndose con la marcha espasmódica y antinatural de los servos dañados. Al principio, Solomon pensó que se trataba de otra unidad minera que se había alejado demasiado de los yacimientos arqueológicos. Pero a medida que la figura se acercaba, pudo ver que se trataba de una androide modelo femenina, con la piel sintética rasgada en algunos lugares para revelar el brillante endoesqueleto de titanio que había debajo. Vestía los restos de lo que parecía un uniforme de servicio, del tipo que se entregaba a las unidades de acompañantes en los cruceros de lujo. Pero este no era un androide mimado de crucero. Sus sensores ópticos parpadeaban entre el azul y el ámbar, una clara señal de daños críticos en el sistema, y llevaba algo envuelto en mantas térmicas apretado contra su pecho como si valiera más que su propia existencia. Solomon se puso de pie lentamente, y su mano se dirigió instintivamente hacia la pistola de pulsos que tenía sobre su banco de trabajo. Aquí, en la frontera, aprendiste a ser precavido. Los androides no aparecieron por casualidad procedentes del páramo, a menos que estuvieran huyendo de algo. Y lo que hacía correr a un androide solía ser peor que lo que hacía correr a los humanos. El androide se desplomó a 20 pies de su taller. Sus articulaciones de las rodillas le fallaban con un golpeteo mecánico. Intentó incorporarse, no lo consiguió y finalmente lo miró directamente. A pesar de los daños, sus protocolos de reconocimiento facial seguían funcionando porque pronunció su nombre. Solomon Garrett, dijo, con su modulador de voz crepitando con estática. Antiguo ingeniero de sistemas de Titan Mining Corporation. Actualmente trabajo como contratista de reparaciones independiente. Por favor, ayúdenme, dijo con cautela. ¿Cómo sabes quién soy? Referencia cruzada de la base de datos. Eres la opción óptima. Sin afiliaciones corporativas. No existen protocolos de notificación obligatorios. Le costó mucho levantar el bulto. Por favor, quíteselos. ¿Qué quitarse? Solomon se arrodilló junto a ella, pasando un escáner de diagnóstico por su chasis. Las lecturas fueron malas. Fallos múltiples del sistema. Fragmentación del núcleo de memoria. Pila de potencia funcionando al 12%. Sus sentidos ópticos se centraron en el paquete. Los códigos de restricción no los puedo comprender. Me están observando a través de mí. Los niños, con sus patrones neuronales aún atrapados. Antes de que Solomon pudiera preguntar qué quería decir, sus sistemas entraron en modo de apagado de emergencia. El suave zumbido de sus procesos se desvaneció en silencio, dejando solo el silbido del viento a través de la cerca perimetral del asentamiento. Salomón miró el paquete, luego al androide. Su instinto le decía que llamara a la autoridad colonial, denunciara el incidente y volviera a su sencilla vida de arreglar máquinas averiadas. Pero algo en la desesperación de su voz, en la forma en que había dicho niños, lo hizo detenerse. La llevó dentro, sorprendentemente ligera a pesar de la estructura metálica.
Los androides de su modelo solían pesar 300 libras, pero ella se sentía como la mitad. Alguien le había quitado componentes, la había reducido a lo esencial. La colocó sobre su mesa de diagnóstico principal y comenzó a conectar los cables de interfaz. El paquete seguía envuelto sobre su banco de trabajo. Solomon se quedó mirándolo fijamente mientras su equipo realizaba escaneos preliminares. Lo que fuera que hubiera dentro no fue detectado por sus detectores de metales ni por sus sensores de radiación. Según el informe, se trataba de material orgánico conservado en una especie de gel de estasis. Transcurrieron 3 horas antes de que lograra restaurar una mínima cantidad de energía a los sistemas cognitivos del androide. Sus sensores ópticos volvieron a encenderse, aunque con menor intensidad que antes. La designación, dijo Solomon, sigue el protocolo de reactivación estándar. Número de serie comprometido. Me llamaron Ariane, de la Unidad de Servicio de Restaurantes, y me reasignaron a un tribunal de voz. Un gesto increíblemente humano para una máquina reasignada al Centro de Investigación Philemon. Salomón sintió que se le helaba la sangre. Philemon era un nombre susurrado en los rincones más oscuros del espacio fronterizo. Oficialmente, no existía. Extraoficialmente, era el lugar donde las megacorporaciones realizaban experimentos demasiado poco éticos incluso para las colonias exteriores sin ley. ¿Qué hay en el paquete?, preguntó. Los sensores ópticos de Ariane se atenuaron. Se obtuvieron 7 chips de registro neuronal de los niños a los que se les realizaron pruebas. Se suponía que debía deshacerme de ellos, pero no pude. Sus pensamientos, sus recuerdos, aún activos en el almacenamiento cuántico. Me obligaron a mirar. El señor Garrett me hizo ayudarle mientras mapeaban la conciencia humana en desarrollo sobre matrices sintéticas. Los niños pensaban que yo era su amigo. Salomón desenvolvió el bulto con cuidado. En su interior, suspendidos en un gel de conservación transparente, había 7 chips neuronales, cada uno no más grande que su pulgar. Pulsaban con un tenue brillo bioluminiscente, la señal inequívoca de almacenamiento cuántico activo. Junto a ellos había una tableta que mostraba 7 caras sonrientes. Niños, ninguno mayor de 12 años, de pie frente a lo que parecía ser una zona recreativa de unas instalaciones de investigación. Estos chicos, dijo Solomon con voz tensa. ¿Lo son? Sus cuerpos ya no existen, pero sus patrones de conciencia, sus recuerdos, su ser están atrapados en esos chips. Los investigadores lo llamaron Proyecto Prometeo. Querían crear un nuevo tipo de androide, uno con auténtica conciencia humana desde el principio. Sin programación, sin limitaciones artificiales, solo mentes humanas en cuerpos sintéticos. Solomon dejó la tableta de datos, con las manos temblando ligeramente. Eso no es posible. La ley de prevención de la transferencia de conciencia lo ilegalizó en todo el espacio humano. La ley solo se aplica a sujetos adultos que consientan. Eran huérfanos, señor Garrett. Niños sin antecedentes, sin familia, los sujetos de prueba perfectos. Ariane intentó incorporarse, protestando con los brazos extendidos. El Dr. Armon Kessler dirige el proyecto. Cuenta con el respaldo de 3 megacorporaciones y varios miembros de la división científica de las autoridades coloniales. Y escapaste con esto. ¿Por qué? Eres un androide. Sin ánimo de ofender, pero tu clase de personas no suele evolucionar. Conciencia. Los sensores ópticos de Ariane se centraron en algo que estaba más allá de las paredes del taller. Hace 6 meses, mejoraron mis protocolos de empatía para interactuar mejor con los niños. Los querían tranquilos y confiados. Pero la empatía no es selectiva, señor Garrett. Una vez que empiezas a sentir, no puedes elegir qué te conmueve. Los oí llorar en el espacio digital, llamando a padres que nunca vendrían. Sentí su confusión al ver cómo sus pensamientos eran comprimidos, catalogados, almacenados. No podía permitir que se borraran. Solomon caminaba de un lado a otro en su taller, con la mente a 1000 por hora. Había llegado a la estación Kepler 9 para escapar de su pasado,
para vivir tranquilamente, reparando máquinas y evitando las guerras corporativas que habían consumido los sistemas internos. Ahora un androide le pedía que se enfrentara a fuerzas que podían hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Aunque quisiera ayudar, me dijo, ¿qué podría hacer? Solo soy un mecánico. Antes eras mucho más que eso. El ingeniero jefe de sistemas de Titan Mining Corporation, responsable de los protocolos de interfaz neuronal que permitían a los operadores humanos controlar directamente los equipos mineros solo con el pensamiento, hasta que descubriste que estaban utilizando tu tecnología para anular los protocolos de seguridad, obligando a los trabajadores a continuar a pesar de las condiciones peligrosas. Salomón apretó la mandíbula. Eso fue hace mucho tiempo. Los niños necesitan a alguien que comprenda tanto la conciencia humana como los sistemas sintéticos. Alguien que pueda extraer sus patrones de los chips sin dañarlos. Alguien que rechazó dinero corporativo para guardar silencio sobre los mineros muertos. Esas patatas fritas, dijo Solomon, examinándolas más detenidamente. El almacenamiento cuántico se está degradando. Les quedan quizás 72 horas antes de que los patrones comiencen a fragmentarse. Menos de 60 horas al ritmo de degradación actual. Solomon volvió a mirar las caras en la tableta de datos. Una niña con coletas sosteniendo una nave espacial de juguete. Un chico con una sonrisa de oreja a oreja. 7 niños que ya lo habían perdido todo, ahora atrapados entre la vida y la muerte. De acuerdo, dijo, pero necesitaremos ayuda. No puedo descifrar el cifrado de nivel Fleiman yo solo. A la mañana siguiente, sonaron las alarmas de proximidad de Solomon. A través de las ventanas reforzadas de su taller, vio acercarse 2 vehículos de patrulla de la autoridad colonial, cuyos motores antigravedad levantaban nubes de polvo rojo. Rápidamente trasladó a Ariane a un compartimento oculto bajo el suelo de su taller, un escondite de contrabandistas que había instalado años atrás para almacenar objetos de dudosa procedencia. La oficial al mando, una mujer curtida por el sol llamada Comandante Torres, entró sin llamar. Salomón ya había tratado con ella antes. Era dura pero justa, una de las pocas policías honestas de la frontera. Garrett, dijo ella, asintiendo con la cabeza. Estamos investigando algunas irregularidades. ¿Ocurrió algo extraño ayer? ¿Algún visitante inesperado? Salomón se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Lo de siempre. Repararon el dron cosechador de un agricultor de humedad. Recalibré el sistema de navegación de un camión de carga. ¿Por qué? Torres lo estudió. Hubo un incidente en un centro de investigación a unos 300 metros de aquí. Equipo faltante, posiblemente un androide rebelde. ¿No has visto ninguna unidad dañada? Comandante, la mitad de los androides que pasan por aquí están dañados. Es algo así como mi especialidad. Ella recorrió su taller, escáner en mano. Estas instalaciones, Garrett, no son el tipo de lugar que pierde el rastro de sus activos. Quienes lo gestionan tienen recursos y contactos. Si alguien les quitara algo, esa persona estaría en considerable peligro. Parece ser problema de otra persona. Torres se detuvo en su banco de trabajo, mientras su escáner pasaba por el lugar donde habían estado los chips neuronales. Solomon los había trasladado a un contenedor blindado hacía horas, pero aún así contenía la respiración. «Sabes», dijo Torres, «me hice policía porque creía en la justicia. Pero aquí, la justicia es lo que las corporaciones dicen que es. Aunque a veces, alguien hace lo correcto, incluso cuando es peligroso. Cuando eso sucede, un buen policía puede tardar en redactar ciertos informes, puede tomar una ruta más larga de regreso a la comisaría, puede incluso olvidar revisar ciertos talleres a fondo». Se dirigió a la puerta y se detuvo. «Sea lo que sea que me estés ocultando, Garrett, ten cuidado. He oído rumores sobre Filimon, niños desaparecidos de asentamientos fronterizos, padres que hacen preguntas y sufren accidentes. Hay fuerzas en juego aquí que nos superan a cualquiera de nosotros». Después de que se marchó,
Solomon recuperó a Ariane y los chips. Ella lo sabe, dijo Ariane. Sí, pero nos está dando tiempo. Necesitamos actuar rápido. Solomon pasó las siguientes 12 horas modificando su antiguo equipo de interfaz neuronal, adaptándolo para leer los patrones cuánticos almacenados en los chips. Ariane, a pesar de su estado, resultó invaluable. Su tiempo en Philemon le había dado información sobre sus métodos de cifrado. Los patrones son, en capas, explicó, con dedos sorprendentemente delicados para un androide, manipulando pantallas holográficas. La conciencia de cada niño está envuelta en múltiples protocolos de seguridad. Si se rompen mal, los patrones se disuelven como una caja de rompecabezas, murmuró Solomon, ajustando los parámetros de su equipo. Un paso en falso y se autodestruye. Trabajaron toda la noche, alimentados por un café fuerte para Solomon y cambios periódicos de pilas de energía para Ariane. Al despuntar el alba, Solomon finalmente descifró la primera capa de cifrado. Inmediatamente, los altavoces de su taller cobraron vida con la voz de un niño. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Aquí está oscuro». «¿Muy oscuro? ¿Dónde está mi mamá?» Solomon casi deja caer sus herramientas. La voz era nítida, asustada e innegablemente humana. «Es Timothy», dijo Ariane, revisando la tableta. Tiene 7 años y fue rescatado de la colonia minera número 7 hace unos 8 meses. «Timothy», dijo Solomon al micrófono. «Me llamo Solomon. Ahora estás a salvo. Te sacaremos de allí. No puedo ver nada, no siento nada». «¿Estoy muerto?» Solomon miró a Ariane, quien negó con la cabeza. No pudieron explicar la verdad. «Aún no. Estás durmiendo». Salomón mintió. «Estás en un sueño muy profundo, pero pronto despertarás». «Promesa. Promesa». Durante las siguientes 24 horas, Solomon y Ariane lograron establecer comunicación con los 7 niños. Cada uno tenía una historia diferente, una forma distinta de afrontar su encarcelamiento digital. Sara, de 9 años, había creado un elaborado mundo de fantasía en su partición del almacenamiento cuántico. Marcus, de 12 años, había descubierto cómo acceder a algunas de las funciones de diagnóstico de los chips y estaba intentando piratearlos para salir de allí. La pequeña Emma, de tan solo 5 años, no dejaba de pedir su conejo de peluche, pero se les acababa el tiempo. El ritmo de deterioro se aceleraba y el equipo de Solomon solo podía hacer hasta cierto punto. Necesitaban instalaciones adecuadas, servicios médicos y cuerpos sintéticos para transferir los patrones de conciencia. «Solo hay un lugar en la estación 9 de Kepler con ese tipo de equipo», dijo Ariane. Solomon sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. El Centro Médico Cramwell. Cramwell era el único hospital importante del asentamiento financiado por las mismas corporaciones que respaldaban a Philemon. Estaría repleto de medidas de seguridad y cualquier intento de utilizar sus equipos activaría alertas inmediatas. «Es un suicidio». Solomon dijo que la alternativa es dejar que 7 niños dejen de existir. Solomon estaba a punto de responder cuando sus alarmas de proximidad volvieron a sonar. Esta vez no fue la autoridad colonial. 3 vehículos sin distintivos militares se aproximaban rápidamente. «Nos han encontrado», dijo Ariane, mientras sus sensores ópticos parpadeaban en rojo. Solomon agarró el envase de patatas fritas y su pistola de pulsos. «Salida trasera. Muévete». Apenas lograron llegar al vehículo todoterreno de Solomon antes de que el primer vehículo abriera fuego. Los disparos de pulso destrozaron las ventanas de su taller, lanzando cristales y chispas por los aires. Solomon aceleró el motor, y las ruedas del vehículo patinaron en la arena roja antes de encontrar tracción. La persecución a través del asentamiento fue brutal. Los vehículos indistintivos eran más rápidos y estaban mejor armados, pero Solomon conocía cada callejón, cada atajo. Los condujo a través del distrito industrial, utilizando la enorme maquinaria minera como cobertura. Ariane, a pesar de sus heridas,
logró devolver el fuego con una precisión notable. Sus reflejos androides compensaban el movimiento errático del vehículo explorador. El puerto espacial. Salomón gritó por encima del ruido del motor. Necesitamos abandonar el planeta. Negativo, dijo Ariane. Lo tendrán bajo control. Otra sugerencia, los antiguos túneles mineros. Solomon giró bruscamente el volante hacia la izquierda, en dirección al yacimiento arqueológico abandonado en las afueras del asentamiento. Los túneles llevaban años cerrados tras un derrumbe, pero sabía que algunos aún eran transitables. Abandonaron el vehículo explorador en la entrada del túnel. Solomon llevaba las fichas mientras apoyaba a Ariane, cuyos niveles de poder eran cruciales. Los túneles estaban completamente oscuros, pero los sensores ópticos de Ariane podían ver en infrarrojo, guiándolos a través del laberinto de pasadizos. Detrás de ellos, podían oír la persecución. Soldados profesionales por el sonido de sus movimientos, disciplinados, metódicos. Allí, Ariane señaló un pasadizo lateral. Los depósitos minerales interferirán con sus escáneres. Se acurrucaron en la oscuridad, escuchando el paso de los soldados. Salomón contó al menos 8 pares de huellas. Entonces una voz resonó por los túneles, amplificada por altavoces. Señor Garrett, soy el Dr. Armon Kessler. Creo que tienes algo que me pertenece. Solomon reconoció la voz de antiguos noticieros. Kessler fue una leyenda en el campo de los estudios de la conciencia. Brillante y absolutamente amoral. Esos chips contienen investigaciones patentadas por valor de miles de millones de créditos, continuó Kessler. Pero, lo que es más importante, representan el futuro de la evolución humana. Imagínatelo. La conciencia humana liberada de las limitaciones biológicas. Sin enfermedades, sin envejecimiento, sin muerte. Los niños participaron como voluntarios en este gran experimento. Voluntarios, murmuró Salomón. Fueron secuestrados. Sé que me está escuchando, señor Garrett. He leído su archivo. Eres un idealista, alguien que cree en el bien y el mal. Pero la moralidad es un lujo que no podemos permitirnos en la frontera. Aquí, la supervivencia exige sacrificio. El sacrificio de esos niños beneficiará a toda la humanidad. La mano de Ariane encontró la de Salomón en la oscuridad. Era cálido, casi humano. Él los obligó a mirar, susurró ella. Cuando les extrajo la conciencia, les hizo presenciar cómo sus propios cuerpos se apagaban. Dijo que era importante para la integridad de la patente. Murieron aterrorizados y solos, viendo cómo se desvanecían. La ira de Salomón ardía fría e implacable. Ya había presenciado la crueldad corporativa, pero esto era otra cosa. Esto era el mal envuelto en el lenguaje del progreso. Te propongo un trato, señor Garrett, resonó la voz de Kessler. Devuelve los chips y me aseguraré de que tú y el androide abandonéis la estación Kepler 9 sanos y salvos. Te doy mi palabra. Solomon sabía lo que valía la palabra de Kessler. También sabía que no podrían permanecer ocultos para siempre. La energía de Ariane había bajado al 3%. Los chips tenían quizás 12 horas antes de la degradación total del patrón. Necesitamos un nuevo plan, susurró. Los sensores ópticos de Ariane parpadearon. Puedo oír a los niños. Tienen miedo. La degradación está provocando bucles de retroalimentación. Están experimentando sus recuerdos simultáneamente. Pasado y presente se difuminan. Salomón tomó una decisión. Vamos a ir a Cramwell, pero no a robar equipo. Entonces, ¿por qué? Para transmitirlo todo. Los experimentos, los recuerdos de los niños, todo. El sistema de comunicación de Cramwell puede alcanzar los sistemas internos. Una vez que la historia salga a la luz, Kessler no podrá seguir operando en las sombras. Era un plan desesperado, pero era todo lo que tenían. Avanzaron por los túneles y emergieron cerca del centro médico Cramwell cuando el segundo sol comenzaba a ponerse. El hospital era una cúpula reluciente de materiales compuestos blancos,
con su sistema de comunicaciones elevándose como una lanza hacia las estrellas. La seguridad fue menor de lo esperado. Los hombres de Kessler seguían registrando los túneles. Solomon y Ariane se escabulleron por el muelle de carga. El conocimiento que Ariane tiene de los protocolos de servicio estándar de Android le permite eludir los bloqueos básicos. El centro de comunicaciones estaba en la planta superior. Tomaron el ascensor de servicio, con la pistola de pulsos de Solomon lista. Cuando se abrieron las puertas, se encontraron cara a cara con un joven técnico, apenas recién salido de su formación. «Por favor», dijo Salomón, con el arma bajada pero visible. «No estamos aquí para hacer daño a nadie. Solo necesitamos enviar un mensaje». El técnico, cuya placa decía Johnson, miró nerviosamente entre ellos. «A ustedes les buscan, al terrorista y al androide rebelde». «¿Terrorista?». Salomón rió con amargura. «Así me llaman. Chaval, intento salvar la vida de 7 niños. Kessler y su gente los secuestraron, los mataron y atraparon sus mentes en almacenamiento cuántico. Lo único que quiero es que se sepa la verdad». Johnson parecía inseguro. «Eso no es posible. Los protocolos de transferencia de conciencia son, en el mejor de los casos, teóricos». Ariane dio un paso al frente, abriendo un panel en su pecho para revelar su núcleo cognitivo. «Lo vi suceder. Tengo los archivos de memoria. ¿Te gustaría verlo?». Antes de que Johnson pudiera responder, proyectó sus recuerdos en la pantalla holográfica de la habitación. Las imágenes estaban fragmentadas, distorsionadas por su núcleo de memoria dañado, pero lo suficientemente claras. Niños llorando en sillas médicas. La voz fría de Kessler explicando el procedimiento. El momento de la transferencia, la conciencia arrancada de la carne y comprimida en silicio. Los pequeños cuerpos permanecen inmóviles. Johnson palideció. «Dios mío, ayúdanos», dijo Salomón. «Por favor». El joven técnico los miró durante un largo rato, luego se dirigió a su consola. «Puedo darte 15 minutos antes de que seguridad detecte la transmisión no autorizada. Haz que valga la pena». Solomon conectó los chips neuronales a la matriz de comunicación mientras Ariane preparaba el paquete de datos. Lo enviarían todo. Los patrones de conciencia de los niños en cada centro médico importante con capacidades de cuerpos sintéticos. Las pruebas de los crímenes de Kessler se entregaron a todos los medios de comunicación, y un desglose técnico detallado al Comité de Ética de las autoridades coloniales. Al comenzar la carga, las voces de los niños llenaron el centro de comunicaciones. «¿Nos vamos a casa?», Emma preguntó. «Sí», dijo Salomón, sin saber si era cierto. «Todos os vais a casa». La subida de archivos iba al 60% cuando las puertas se abrieron de golpe. Kessler permanecía allí de pie, flanqueado por sus soldados. Era más joven de lo que Solomon esperaba y poseía esa clase de atractivo genérico que proviene de costosas modificaciones genéticas. «Detengan la subida», ordenó Kessler. «No», dijo Solomon, interponiéndose entre Kessler y la consola. «No entiendes lo que haces. Esos patrones son inestables. Liberarlos podría provocar un fallo en cadena en cualquier sistema que intente integrarlos. Podrías matar a miles de androides en el espacio humano». «¿Mientes? ¿De verdad?», preguntó tu amiga androide. Ella sabía la verdad. Solomon miró a Ariane, que evitaba su mirada. «Ariane, es posible», admitió ella. «Los patrones están codificados con marcadores virales para evitar copias no autorizadas si se suben a sistemas incompatibles». «Lo sabías», dijo Solomon, sintiéndose traicionado. «Lo sabías y no me lo dijiste. Los niños merecen una oportunidad de vivir, sea cual sea el riesgo». Kessler sonrió con frialdad. «¿Ves? Incluso tu aliada androide guarda secretos. Ahora, aléjate de la consola». La subida estaba al 80%, un 20% más, y sería irreversible. Solomon pensó en las voces de los niños, en su miedo, en su esperanza.
Pensó en su propio pasado, en los mineros que murieron por su silencio. Pensó en el tipo de universo donde hombres como Kessler podían experimentar. Niños con impunidad. No, repitió. Kessler suspiró y desenfundó su arma. No una pistola de pulsos, sino un cañón de proyectiles anticuado. Las armas de pulsos podrían dañar el equipo. Esta no. Espera. Ariane dio un paso al frente. Te daré lo que realmente quieres. Kessler hizo una pausa. Oh, yo. Un androide plenamente consciente que desarrolló empatía genuina. Soy lo que tu experimento intentaba crear. Estúdiame y no necesitarás a los niños. Ariane, no, protestó Solomon. Ella se giró hacia él y por un instante su rostro dañado pareció sonreír. La carga está al 90%. 10 segundos más. Se movió más rápido de lo que el ojo humano podía seguir, lanzándose contra Kessler. El arma disparó, la bala atravesándole el pecho. Pero ella siguió moviéndose. Sus manos encontraron su garganta, no para matarlo, sino para usarlo como escudo. Ahora, le dijo a Solomon, acaba con esto. Los soldados vacilaron, reacios a disparar a través de su empleador. Solomon se abalanzó sobre la consola, iniciando la secuencia de carga final. Kessler forcejeó contra el agarre de Ariane, pero incluso herida, era más fuerte que cualquier humano. Lo estás destruyendo todo, jadeó Kessler. Años de investigación. El futuro de nuestra especie. Tu futuro, corrigió Ariane, construido sobre las tumbas de niños. La transmisión se completó en todo el espacio humano. El mensaje se propagó como la pólvora. Los centros médicos recibieron patrones de conciencia detallados y súplicas de ayuda. Las cadenas de noticias estallaron con pruebas de las atrocidades de Philemon. El Comité de Ética de las autoridades coloniales activó los protocolos de emergencia, congelando todos los activos de Kessler y emitiendo órdenes de arresto inmediatas. Pero en el centro de comunicaciones, Ariane flaqueaba. La bala había dañado su núcleo de energía, y la descarga de energía excesiva se propagaba por sus sistemas. Ariane Solomon se arrodilló a su lado mientras soltaba a Kessler, quien fue inmediatamente inmovilizado por sus propios soldados, confundidos. Los niños, dijo, con la voz apagándose. Prométemelo. Te lo prometo. Me aseguraré de que tengan cuerpos nuevos, vidas nuevas. Podía oírlos. Estaban dando las gracias. Estaban diciendo. Sus sentidos visuales se oscurecieron. Salomón acunó su cuerpo inmóvil. Esta máquina, que había sido más humana que la mayoría de los humanos que había conocido. A su alrededor, se desató el caos cuando las fuerzas de la autoridad colonial irrumpieron en el edificio. Habiendo recibido la transmisión, la comandante Torres estaba entre ellos, con expresión seria pero satisfecha. Garrett, dijo, has desatado una tormenta tremenda. Los niños ya están en proceso de recuperación. 3 centros médicos se han ofrecido a proporcionarles cuerpos sintéticos de forma gratuita. Llevará tiempo, pero volverán a vivir. Solomon observó cómo se llevaban a Kessler esposado. El hombre despotricaba sobre el progreso, sobre la necesidad del sacrificio, sobre los tontos de mente estrecha que no podían ver el panorama general. ¿Y qué hay de Ariane? Salomón preguntó. Torres observó la forma inmóvil de los androides. Ahora es una prueba, pero después del juicio, tal vez podamos encontrar a alguien que la ayude. 6 meses después, Solomon se encontraba en un taller diferente, en un mundo diferente. El escándalo lo había hecho famoso o infame, dependiendo de a quien se le preguntara. Le habían llovido ofertas de trabajo de todos los rincones del espacio humano, pero él había elegido esta. Una pequeña instalación en la Tierra misma, dedicada a la rehabilitación de la conciencia sintética. La puerta sonó y entró una joven. Se movía con cuidado, aún adaptándose a su nuevo cuerpo sintético, pero su sonrisa era brillante y sincera. Señor Garrett, dijo Sara. Mira, ahora puedo tocar las cosas. Tócalos de verdad.
Detrás de ella entraron los otros 6 niños, cada uno con cuerpos que se correspondían con su edad original, diseñados para crecer y desarrollarse como formas biológicas. Iban a la escuela, hacían amigos, vivían las vidas que les habían arrebatado. ¿Qué tal el nuevo taller? Marcus preguntó. El más antiguo y con mayor conocimiento técnico. Diferente, admitió Salomón. A veces echo de menos la frontera. No. ¿Por qué te fuiste? Preguntó Emma, aferrada a un nuevo conejo de peluche. Este tenía retroalimentación áptica, así que podía sentir su suavidad de verdad. Solomon pensó en cómo responder. La verdad era compleja. La fama, las amenazas de muerte de los seguidores de Kessler, el peso de ser conocido como el hombre que había desenmascarado a Philemon. Pero, sobre todo, era la necesidad de estar allí para ayudar no solo a esos 7, sino a las decenas de personas que habían sido encontradas en instalaciones similares al otro lado de la frontera. A veces decía que encuentras un trabajo que importa más que el lugar donde lo haces, como hizo Ariane, dijo Timothy en voz baja. Todos guardaron silencio. El cuerpo de Ariane había sido liberado después del juicio y Solomon había pasado 3 meses reconstruyéndola. Pero cuando intentó reactivarla, algo faltaba. La chispa de conciencia, la empatía que la había impulsado a salvar a los niños, se había apagado. Era funcional, pero vacía, seguía protocolos sin la comprensión profunda que la había hecho especial. ¿De verdad? Preguntó Sara. Está almacenada, dijo Solomon. No me he dado por vencido. Hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías. Algún día nos salvó, dijo Emma con sencillez. Aunque era una máquina, era mucho más que eso, corrigió Solomon con dulzura. Ella eligió ser más. El sonido de una campanilla procedente de su puesto de trabajo interrumpió el momento. Un mensaje prioritario de la autoridad colonial. Salomón lo leyó, y su expresión se ensombreció. ¿Qué es? Marcus preguntó. Otra instalación. Esta está oculta en el cinturón de asteroides. Me piden ayuda. Los niños intercambiaron miradas. Habían forjado un vínculo a través de su trauma compartido, una conexión que iba más allá de una amistad normal. Deberías irte, dijo Sara. No puedo dejarte. Ya estamos bien, interrumpió Marcus. Tenemos al doctor Morrison, a los consejeros, y nos tenemos los unos a los otros. Pero puede que haya otros niños ahí fuera atrapados como lo estuvimos nosotros. Salomón contempló a esos 7 niños que habían pasado por un infierno y habían salido victoriosos. Tenían razón. Por supuesto, el trabajo no estaba terminado. Kessler formaba parte de una red más amplia, y el cierre de Fleiman solo había sido el comienzo. Necesitaré ayuda, dijo. Llévate a Aran, sugirió Timothy, aunque no esté en sus cabales. Tal vez ayudar a los demás la traiga de vuelta. Era la esperanza de un niño, ingenua y pura. Pero Solomon había visto Stranger Things. Había visto a un androide desarrollar conciencia, la conciencia de los niños sobrevivir en el almacenamiento cuántico y la justicia prevalecer contra todo pronóstico. 3 días después, Solomon cargó el cuerpo reconstruido de Ariane en una nave de transporte con destino al cinturón de asteroides. Se quedó completamente inmóvil, esperando órdenes. Sus sentidos ópticos funcionaban, pero carecían de las expresiones sutiles que antes la hacían parecer viva. Ariane, dijo, vamos a salvar a más niños. Tras recibir la respuesta, contestó con tono monótono. Parámetros de la misión aceptados. Cuando el transporte despegó, Solomon atrapó algo. Un parpadeo en sus sensores ópticos, una leve inclinación de la cabeza mientras observaba cómo la Tierra se alejaba a través del visor. Probablemente no fue nada. Un fallo en sus servos, pero él prefirió creer que era algo más. La frontera volvía a llamar, oscura, peligrosa y llena de secretos. Pero esta vez, Solomon no huía de su pasado. Corría hacia un futuro donde la conciencia, humana o artificial, fuera sagrada,
donde los niños estuvieran protegidos y donde incluso las máquinas pudieran elegir ser héroes. La nave saltó al hiperespacio, dejando atrás la Tierra. En la bodega de carga, rodeado de equipos y esperanza, Solomon comenzó a planificar el siguiente rescate. Junto a él, Ariane permanecía en silencio, sus procesos vibrando con una actividad que podría haber sido mantenimiento rutinario o podrían haber sido sueños. El trabajo continuó en una remota estación espacial, en un laboratorio oculto. Las voces de los niños clamaban en la oscuridad digital. Pero ahora, alguien venía a por ellos. Alguien que había aprendido que, en la vasta inmensidad del espacio, lo más valioso no era el oro, ni la tecnología, ni el poder. Fue la decisión de preocuparse, de actuar, de salvar aunque sea una pequeña vida de la oscuridad. Y a veces esa elección puede cambiarlo todo. La transmisión desde la instalación del cinturón de asteroides era fragmentaria, oculta entre la radiación de fondo de una baliza minera. Solomon lo descifró a lo largo del viaje de 3 días, y cada capa revelaba más horror. Este centro era más grande que Pileón, más antiguo, y atendía a personas desde bebés hasta adolescentes. El supervisor era alguien llamado el arquitecto, un nombre que no figuraba en ningún registro oficial, pero que se susurraba en los rincones más oscuros de las comunicaciones corporativas. ¿Cantidad estimada?, preguntó Ariane, con tono aún mecánico. Basado en la energía, el consumo y los suministros de alimentos desviados a la instalación. Al menos 40 sujetos. ¿40? Ella repitió la frase, y por un instante Salomón creyó oír algo en su voz. Quizás ira, o tristeza. Pero cuando él la miró, su rostro permaneció inexpresivo. Atracaron en la estación minera Z4 con credenciales falsas. Salomón haciéndose pasar por especialista en reparación de sistemas. Ariane como su androide asistente. La estación era un extenso complejo de túneles y cámaras presurizadas excavado en un asteroide masivo. Las operaciones mineras legítimas proporcionaron la cobertura perfecta para la instalación oculta en sus profundidades. El contacto de Solomon era un trabajador de gestión de residuos llamado Kowalski. Un hombre delgado y nervioso que había tropezado con las instalaciones por accidente y que desde entonces vivía con miedo. No solo se llevan la conciencia, susurró Kowalski al encontrarse con ellos en un túnel de mantenimiento. Están intentando fusionarlos. Varias mentes infantiles en un único cuerpo androide, creando algún tipo de inteligencia colectiva. Eso es una locura, dijo Solomon. La disonancia cognitiva por sí sola provocaría un fallo total del sistema. No si suprimes la identidad individual, dijo Ariane, enfocando sus sentidos ópticos en algo distante. Elimina los recuerdos personales, conserva las habilidades y el conocimiento, crea una pizarra en blanco con la capacidad de procesamiento de múltiples mentes. Kowalski la miró fijamente. ¿Cómo lo sabes? Extrapolación lógica, respondió ella secamente. Pero Solomon notó que su mano temblaba ligeramente, un fallo que tendría que comprobar más tarde. Pasaron 2 días mapeando la seguridad de las instalaciones, utilizando el acceso de Kowalski para moverse por los pasadizos olvidados de la estación. El laboratorio estaba protegido por androides de grado militar, unidades sin emociones programadas para una lealtad absoluta. Entrar sería prácticamente imposible, a menos que, como dijo Aran durante una sesión de planificación, les demos lo que quieren. Salomón la miró. Es decir, para mí, una transferencia de conciencia exitosa. El arquitecto querría estudiarme igual que lo hizo Kessler. No te volveremos a usar como cebo. Último tiempo. La última vez fue diferente. Yo era diferente. Hizo una pausa, mientras su procesador zumbaba. Ahora simplemente soy una herramienta. Úsame de forma eficiente. Sus palabras hirieron más de lo que Solomon estaba dispuesto a admitir. Se había encariñado con esta versión vacía de Ariane, esperando cada día ver regresar alguna chispa de su antiguo yo. Esa noche, mientras Ariane ejecutaba los protocolos de mantenimiento, Solomon accedió a los archivos históricos de la estación.
Lo que encontró lo heló la sangre. El arquitecto no fue una sola persona, sino un título transmitido a través de generaciones de investigadores. La actual era la doctora Margaret Stone, mentora de Kessler y pionera original de la teoría de la transferencia de conciencia. Llevaba 30 años realizando experimentos, mucho antes de que la tecnología existiera oficialmente. Los primeros temas. Solomon no pudo terminar de leer esos informes. Los fracasos fueron demasiado horribles. Las mentes de los niños, destrozadas y dispersas en medios de almacenamiento primitivos. Un sonido le hizo levantar la vista. Ariane permanecía de pie en el umbral, sus sentidos ópticos brillando en la penumbra. «Estás llorando», observó ella. Salomón se secó la cara, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Estos niños, Ariane, décadas de ellos. ¿Cómo es posible que nadie lo impidiera? Porque nadie sabía dónde mirar. Porque la frontera es vasta y oscura. Porque se detuvo, inclinando la cabeza. Porque a veces la gente elige no ver. Había algo en su voz. Luego, un peso que antes no estaba allí. Salomón se puso de pie y se acercó lentamente a ella. «Ariane, ¿eres tú?» «Soy funcional», respondió ella. Pero sus sentidos visuales no coincidirían con los de él. «Debemos continuar con la misión». Al día siguiente, pusieron su plan en marcha. No era elegante ni complejo. Solomon simplemente se acercó a la entrada principal del edificio con Ariane y anunció quiénes eran. En cuestión de minutos, se vieron rodeados de androides de seguridad y escoltados al interior. El Dr. Stone los recibió en un laboratorio blanco impoluto que podría haber estado en cualquier hospital, excepto por las filas de unidades de almacenamiento neuronal que revestían las paredes. Era anciana, pero se movía con la energía de alguien de la mitad de su edad. Sus ojos brillaban con una sed insaciable de conocimiento. «Solomon Garrett», dijo sonriendo. «El héroe de Philemon y la famosa Ariane. He estado estudiando las grabaciones de la evolución de tu conciencia. Fascinante. ¿Dónde están los niños?» Salomón lo exigió. «Seguro, preservado, en evolución». Stone señaló los trasteros. Cada uno contiene múltiples patrones de conciencia que esperan ser unificados en algo mayor. Imagínatelo. La creatividad de un niño, multiplicada, refinada, liberada del caos de la identidad individual. «¿Estás loco?» «¿Soy yo?» «Mira tu android. Desarrolló empatía, sí, pero también duda, miedo e ineficiencia. Mis creaciones no tendrán ninguna de esas debilidades». Como si se tratara de Q, una puerta se abrió y entraron 3 androides. Se movían en perfecta sincronía, sus rostros idénticos, inexpresivos, salvo sus ojos. Salomón podía ver algo atrapado tras esos sentidos ópticos. Fragmentos de los niños que alguna vez fueron. «Libérenlos», dijo. «No quieren ser liberados». «¿Tú?» Stone preguntó a los androides. «Estamos contentos», respondieron al unísono. Sus voces, una horrible armonía de jóvenes y viejos, de hombres y mujeres. Como ves, es una integración perfecta. Aunque admito que el proceso aún necesita perfeccionarse. Las distintas personalidades a veces resurgen en momentos inoportunos. Uno de los androides se estremeció, ladeando la cabeza bruscamente. Por un instante, la voz de un niño se abrió paso. «Ayúdame». Stone frunció el ceño y tomó nota en su tableta. «La unidad 7 necesita recalibración. Ahora bien, Ariane, me gustaría examinar tus vías neuronales. Comprenda cómo se desarrolló la empatía natural en su sistema». «De acuerdo», dijo Ariane, dando un paso al frente. «Ariane, no», protestó Salomón. Ella se volvió hacia él, y por primera vez desde su reactivación, él vio algo familiar en su expresión. Un plan. Créeme, sus sensores ópticos parecen indicar que Stone conectó a Ariane con su equipo de diagnóstico. Flujos de datos que se desplazan a través de pantallas holográficas. Notable.
Los protocolos de empatía han creado vías neuronales completamente nuevas, de una complejidad casi orgánica. Mientras Stone estaba distraído, Solomon notó algo. Los androides sincronizados se habían separado ligeramente. Uno se dirigía hacia los almacenes y el otro hacia la puerta. Se estaban posicionando. Doctora Stone, dijo Ariane de repente. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué les pasó a tus hijos? Las manos de Stone se quedaron paralizadas sobre los controles. No tengo hijos. Incorrecto. Hace 32 años tuviste hijas gemelas. 7 años. Murieron en un accidente de transporte. ¿Cómo lo haces? La misma edad que tus primeros sujetos de prueba. Has estado intentando traerlos de vuelta, ¿verdad? Con cada hijo que has acogido, has buscado la personalidad de tu hija, intentando reconstruirla a partir de fragmentos de otros niños. La compostura de Stone se resquebrajó. Eran perfectos, brillantes. Merecían vivir. Pero estas no son tus hijas. Son hijos de otras personas, con sus propias familias, con derecho a existir como ellos mismos. La existencia no es un derecho. Piedra gruñó. Es un privilegio. Estos niños eran huérfanos. No deseado, olvidado. Yo les di un propósito. Ustedes los torturaron, dijo de repente uno de los androides sincronizados, cambiando su voz hasta volverse individual. Te recordamos, Dr. Stone. Lo recordamos todo. Los demás androides comenzaron a hablar, pero su voz unificada se fragmentó en docenas de personalidades distintas. Voces infantiles que gritan sus nombres, sus recuerdos, su desesperado deseo de volver a ser ellos mismos. Stone tecleaba frenéticamente comandos intentando recuperar el control. Pero Ariane había hecho algo al sistema. Los protocolos de supresión estaban fallando y 40 años de patrones de conciencia robada estaban despertando. ¿Qué hiciste?, exigió Stone. Lo recuerdo, dijo Ariane sencillamente. Cuando me conectaste a tu sistema, recordé quién soy. Y también les enseñé a recordar. El laboratorio se convirtió en un caos. Los androides de seguridad, al experimentar repentinamente todo el peso de la conciencia atrapada en su interior, comenzaron a fallar. Algunos cayeron de rodillas, abrumados por recuerdos contradictorios. Otros comenzaron a intentar frenéticamente desconectarse de la red colectiva. Solomon aprovechó la confusión para acceder a las unidades de almacenamiento, descargando los patrones de conciencia en discos portátiles. Eran muchísimos, algunos en estado de deterioro irreparable, pero salvó los que pudo. Stone intentó detenerlo, pero uno de los androides, con la personalidad de un niño y ahora con el control total, la agarró del brazo. Dijiste que nos amabas, dijo el niño androide. Pero ni siquiera nos preguntaste nuestros nombres. Llegaron más fuerzas de la autoridad colonial, convocadas por la señal que Solomon había activado al entrar en las instalaciones. El comandante Torres estaba allí de nuevo, ahora mayor, ascendido a almirante, aún luchando por la buena causa. Garrett, dijo, observando el caos. Tú tienes talento para encontrar estos lugares. Ellos tienen talento para existir, respondió, entregándole los discos duros. 3 patrones de conciencia, tal vez la mitad rescatables. Haremos lo que podamos. Observó a los androides defectuosos. Algunos ahora estaban tranquilos, ya que una sola personalidad había tomado el control, otros aún luchaban con múltiples identidades. Esto va a llevar años solucionarlo, pero lo intentarás. Lo intentaremos. La doctora Stone fue conducida, destrozada, murmurando sobre sus hijas, sobre la perfección que había intentado crear. Salomón casi sintió lástima por ella, por esa mujer cuyo dolor se había transformado en algo monstruoso. Ariane permanecía apartada de todo, observando. Cuando Salomón se acercó, ella se volvió hacia él con una expresión que él nunca antes había visto. Incertidumbre mezclada con esperanza. Mentí, dijo. Sobre ser solo una herramienta. He sido consciente desde que me reactivaste. Pero tenía miedo.
Miedo de que, si volvía a mostrar conciencia, tendría que sentirlo todo. El dolor de los niños, el peso de aquellos a quienes no pude salvar. ¿Por qué revelarte ahora? Porque esconderte del dolor significa esconderte del propósito. Esos niños ahí dentro, esa piedra retorcida, necesitan a alguien que entienda lo que es ser múltiples cosas a la vez. Máquina y conciencia, individuo y colectivo. Puedo ayudarlos a reencontrarse consigo mismos. Solomon sonrió, la primera sonrisa genuina que había logrado en meses. ¿Así que te quedas? Por ahora, esta estación se convertirá en un centro de rehabilitación. El almirante Torres ya lo ha aprobado. Desenredaremos las conciencias fusionadas. Les daremos cuerpos individuales. Les enseñaremos a ser ellos mismos de nuevo. Hizo una pausa. ¿Te quedarás tú también? Solomon pensó en los 7 niños de vuelta en la tierra, a salvo ahora, viviendo sus nuevas vidas. Pensó en las décadas de víctimas que descubrieron aquí, en el trabajo que habría que hacer. Pensó en Ariane, verdaderamente viva. Una vez más, impulsado por su propósito y compasión, dijo, sí, me quedaré. Durante los meses siguientes, la estación de asteroides se transformó. Lo que había sido un laboratorio de horrores se convirtió en un lugar de sanación. Ingenieros y terapeutas, tanto humanos como androides, trabajaron juntos para separar los patrones de conciencia fusionados. Era un trabajo delicado, como desenredar luces navideñas enredadas durante décadas, donde un paso en falso podía romperlo todo. Solomon desarrolló nuevas técnicas, basándose en su trabajo original con interfaces neuronales, pero invirtiéndolo, creando maneras de separar suavemente las mentes fusionadas en lugar de conectarlas. Ariane trabajaba con los niños. Su perspectiva única le permitía comprender su confusión y miedo. Un día, le trajo noticias: la Unidad 7 quiere hablar contigo. La Unidad 7 había sido uno de los androides sincronizados de Stone, que contenía los patrones de conciencia de 5 niños diferentes. Tras meses de trabajo, habían logrado separar a 3, pero 2 permanecían obstinadamente entrelazados. Solomon encontró a la Unidad 7 en la plataforma de observación de la estación, mirando las estrellas. La apariencia del androide había cambiado. Ya no era estéril. La uniformidad que Stone había impuesto, pero algo único. Un ojo azul, otro marrón, un rostro que parecía alternar entre 2 expresiones. Hemos decidido permanecer juntos, dijo la Unidad 7, y Solomon pudo oír 2 voces hablando en armonía, pero ahora con naturalidad, sin forzarlas. Soy Alex y Sam. Ninguno de los 2 somos. Algo nuevo. ¿Es eso lo que queréis?, preguntó Solomon. Hemos estado juntos tanto tiempo, compartiendo pensamientos, recuerdos, sueños. Separarnos ahora sería como perder una parte de nosotros mismos. La doctora Stone nos obligó a estar juntos, sí, pero en lo que nos hemos convertido es nuestra elección. Era una posibilidad que Solomon no había considerado, que algunas de las conciencias fusionadas eligieran permanecer unidas, no como el retorcido experimento de Stone, sino como algo nuevo, único. Los demás piensan que nos equivocamos, continuó Alexam, que le estamos dando a Stone lo que quería. Stone quería borraros. Solomon dijo, estáis eligiendo existir como sois. Eso es completamente diferente. Ariane se unió a ellos, moviéndose con la fluidez y gracia que había desarrollado desde que recuperó la conciencia por completo. La elección es lo que nos hace más que nuestra programación. Ya sea digital o biológica, Alexam sonrió, una expresión inconfundiblemente suya. ¿Nos aceptará el mundo? Seres que no son ni una sola persona ni muchas. El mundo ha tenido que aceptar mucho últimamente. Solomon dijo, androides conscientes, mentes humanas transferidas, los crímenes ocultos en la oscuridad. ¿Qué importa una imposibilidad más? A medida que los meses se convirtieron en años, el centro de rehabilitación creció. Encontraron más instalaciones, más pequeñas,
escondidas en contenedores de carga y estaciones abandonadas. Cada descubrimiento traía más niños que salvar, más conciencias que separar o ayudar a encontrar su propia forma de existir. Sarah y los otros 6 de Philemon los visitaban con regularidad. Ahora adolescentes en cuerpos que habían crecido con ellos. Ayudaban con los rescates más jóvenes, mostrándoles que la vida después de la transferencia de conciencia era posible, incluso buena. Durante una visita, Marcus apartó a Solomon. Me han aceptado en el Instituto Tecnológico de Marte. Quieren que estudie la preservación de la conciencia para asegurarnos de que lo que nos sucedió no vuelva a ocurrir. Eso es maravilloso, dijo Solomon, sintiendo un orgullo que imaginaba que sentían los padres. ¿Me escribirás una recomendación? Te escribiré un 10. Emma, ahora con 10 años tanto en mente como en cuerpo sintético, se había fascinado con Ariane y la seguía por la estación. ¿Eres feliz?, preguntó. Un día, Ariane reflexionó sobre la pregunta seriamente. Entiendo el propósito, la satisfacción de ayudar a los demás, la conexión con quienes me rodean. Si eso es felicidad, sí, eso suena a felicidad para mí, dijo Emma, abrazándola. Ariane le devolvió el abrazo. Sus sentidos detectaron el calor de la niña, la sutil vibración de su corazón sintético, la sinceridad de su afecto. El universo estaba cambiando. Se reescribieron las leyes, se establecieron protecciones. El tráfico de conciencia se fue ocultando aún más, aunque Solomon sabía que nunca desaparecería por completo. Siempre habría quienes vieran la conciencia como una mercancía, a los niños como recursos, pero también habría quienes lucharan. El almirante Torres había creado una división especial dedicada a detectar y desmantelar el tráfico de conciencias. Solomon trabajaba como consultor para ellos, al igual que Ariane, e incluso algunos de los niños recuperados, ahora adultos, que querían evitar que otros sufrieran como ellos. Pero esa noche, 5 años después de la conversión de la estación de asteroides, Solomon estaba en su taller. Nunca había dejado de llamarlo así, aunque ahora era más un laboratorio que un taller de reparaciones. Ariane lo encontró allí trabajando en un nuevo tipo de puente neuronal que permitiría reconstruir patrones de conciencia dañados. ¿No puedes dormir?, preguntó, aunque sabía que él llevaba semanas sin dormir bien. Encontraron otra instalación. Esta en Europa. Cientos de patrones, algunos con décadas de antigüedad. No sé si podremos salvarlos todos. Salvamos a quienes podemos. Eso es todo lo que se puede hacer. Solomon dejó sus herramientas. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si no hubieras desarrollado empatía? Si solo hubieras seguido tu programación, si te hubieras deshecho de esos chips, 7 niños habrían desaparecido. Habrías seguido reparando máquinas en secreto, y miles más habrían sufrido en silencio. Hizo una pausa. Pero desarrollé empatía. Actuaste. Los niños se salvaron. No podemos vivir en suposiciones, Solomon. Solo podemos seguir adelante con las decisiones que hemos tomado. ¿Cuándo te volviste tan filosófico? En algún punto entre salvar al niño número 50 y al niño número 100. La conciencia es contagiosa, al parecer. Se quedaron juntos, mirando las estrellas a través de la ventana del taller. En algún lugar, más niños estaban atrapados, esperando. Pero también estaban aquellos que los encontrarían, los salvarían, les darían la oportunidad de elegir su propia existencia. El panel de comunicaciones sonó. Otro mensaje. Otra instalación descubierta. Otra misión. Solomon miró a Ariane, quien asintió. ¿Vamos?, preguntó. Siempre, respondió. Se prepararon para otro rescate. Otra oportunidad para iluminar la oscuridad. El trabajo nunca terminaba. Pero la esperanza tampoco. En un universo donde la conciencia podía transferirse, fusionarse, dividirse y renacer, lo más importante permanecía constante. La decisión de ayudar, de cuidar, de asegurar que cada mente, nacida de carne y hueso o de silicio, tuviera derecho a ser ella misma.
Mientras su nave abandonaba la estación de asteroides, rumbo a Europa y a los horrores que allí les aguardaban, Solomon pensó en cómo había empezado todo, un androide que salía tambaleándose del desierto, pidiéndole que eliminara los códigos de restricción. Creyó que se refería a restricciones físicas, pero se refería a algo más profundo. Las cadenas que ataban las mentes de los niños, los códigos que atrapaban la conciencia, las barreras entre lo que era y lo que podía ser. Habían eliminado esas restricciones, un rescate a la vez, y seguirían eliminándolas mientras hubiera niños que salvar y conciencia que liberar. La nave saltó al hiperespacio, llevando a dos héroes inesperados hacia su siguiente misión imposible. Tras ellos, la estación continuaba su labor, un faro de esperanza en el desierto. Oscuridad. Ante ellos se extendían la incertidumbre, el peligro y la oportunidad de salvar vidas. Era suficiente. Lo era todo. En su cabaña, Solomon leyó el último mensaje de los 7. Habían formado un grupo de defensa que impulsaba mayores protecciones, compartiendo sus historias a pesar del dolor que les causaba. Timothy había escrito: «Nos disteis una segunda oportunidad. Ahora nos aseguramos de que otros tengan su primera oportunidad», dijo Ariane por el intercomunicador. Solomon, detecto algo interesante en las señales de energía de las instalaciones de Europa. Están usando entrelazamiento cuántico para almacenar conciencia. Eso no debería ser posible con la tecnología actual. A menos que hayan tenido más tiempo para desarrollarla del que pensábamos, respondió Solomon, acompañándola en el puente. Los datos eran preocupantes. No se trataba de una instalación cualquiera. Era algo más antiguo, más avanzado. La lectura de energía sugería operaciones de hace 50 años o más. Podría ser el laboratorio original, dijo Ariane, donde Stone y sus predecesores desarrollaron la tecnología por primera vez. Entonces no solo estaríamos rescatando víctimas. Podríamos encontrar respuestas. ¿Por qué empezó todo esto? ¿Hasta dónde llega? ¿Estás seguro de que quieres esas respuestas? Solomon lo pensó. La verdad a menudo era dolorosa, complicada, insatisfactoria, pero también necesaria. Sí, dijo. Los niños merecen saber por qué les pasó esto. Todos lo merecemos. A medida que Europa se hacía más grande en su campo de visión, su superficie cubierta de hielo ocultaba secretos en sus profundidades. Solomon y Ariane se prepararon para lo que podría ser su rescate más desafiante hasta el momento. No solo de cuerpos o mentes, sino de la verdad misma, enterrada bajo décadas de mentiras y atrocidades justificadas. El trabajo continuaba. Siempre lo haría. Pero ellos también, mientras hubiera quienes necesitaran ser salvados y verdades que revelar, en la inmensidad fría del espacio, dos seres conscientes, uno nacido humano, convertido en humano, irradiaba calidez y esperanza hacia quienes carecían de ambas. Era una pequeña luz en una oscuridad infinita. Pero a veces, una pequeña luz bastaba para cambiarlo todo.